Bienvenidos al podcast de Filia. Estamos muy contentos de poder traerles a ustedes nuestro primer capítulo del podcast del blog de Filia. Yo soy Pablo Rossignoli y hoy me acompaña Aranza Araujo, estudiante de literatura y editores de la revista. En el día de hoy hablaremos de un tema que ha generado mucha controversia en el mundo del arte, los que son los NFTs, a los cuales muchos consideran una nueva forma de comercializar con el arte. Para el capítulo de hoy hemos traído un invitado muy especial, profesor de la UARTES y graduado en la SPOL, como analista en sistemas, el licenciado Yamil Lambert. Un gusto que tenerte con nosotros, Yamil. Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, aquí presentes y tratar de despejar todas sus dudas sobre este tema de los NFT. Muchas gracias por la invitación desde ya. Hasta luego. Un gusto, Yamil. Primero, háblanos un poco de ti. Aparte de ser docente, eres un investigador interesado en el arte y la tecnología. Tienes estudios en programación y diseño de videojuegos 2D y 3D. También cuentas con una maestría en comunicación pública de la ciencia y de la tecnología en la SPOL y fuiste ganador de una beca de investigación sobre los videojuegos independientes y su narrativa en la Universidad Católica. ¿En qué momento de tu carrera o de tus estudios descubriste esta relación entre la tecnología y el arte? ¿En qué momento dijiste que ser programador es otra forma de ser artista? Bueno, la verdad hace mucho tiempo, o sea, siempre fui muy curioso, desde chiquito me gustaba desarmar las cosas para saber cómo funcionaban por dentro, ¿no? Pero el tema con las computadoras es más o menos por la década de los fines de los 80, principios de los 90, cuando tuve una primera computadora Atari. No la videoconsola, sino un equipo para programar juegos para Atari. Y paradójicamente ese equipo no me lo dieron a mí, sino que se lo regalaron a mi hermano. Y mi hermano pues al tiempo no sabía qué hacer con este equipo porque básicamente era aprender a programar. Así que me lo terminó, digamos, regalando a mí y luego yo cogí los manuales y comencé un poco a probar un lenguaje de aquella época que era el lenguaje BASIC. Y ahí entendí un poco que esa computadora básicamente era para crear juegos para Atari, que luego se los tenía que encapsular en estos cartuchos que era para la videoconsola. Y ahí empecé el tema de los videojuegos. Yo siempre digo que soy un apasionado de los juegos de los 70, 80 y 90, quizás no tanto con los juegos más contemporáneos, tipo Fortnite, eh, y siempre mis estudios han estado vinculados con esa época de los videojuegos. Desde que yo hago mi maestría, que tiene que ver con divulgación de ciencia, ya mi maestría, mi tesis de maestría, tuvo un tema sobre los videojuegos y la parte narrativa de los videojuegos, es decir, contar historias a través de los videojuegos, ¿no? Hay un storytelling ahí. Y actualmente que estoy haciendo mi doctorado, continúo en esa línea de investigación. O sea, más allá de ser un apasionado de los videojuegos, me interesa mucho el videojuego como puntos narrativos. Evidentemente, como también vengo de la programación, toda esa evolución que han tenido los videojuegos, o sea, evidentemente todo ha cambiado, como hacíamos los videojuegos de la época de los 70 y 80, que había que ser un erudito en la programación. Mucho de eso ha cambiado hoy en día. Hoy ya utilizamos software de tipo drag and drop, que facilitan mucho ese ecosistema entre artistas, ilustradores, el artista que se involucra con el diseño artístico del videojuego, el guionista y ese artista programador también, que se apropia de los códigos y resuelve esa lógica en los videojuegos. Así que yo diría que más o menos desde ahí me apasiona esto de los videojuegos. No sé si ustedes siempre como chicos nos ha gustado esto de las videoconsolas, tener una Nintendo, ¿verdad? Una PlayStation, como tal. Ok, Yamil. ¿Cómo dirías que es tu creación artística desde tus estudios del análisis y la programación? ¿Consideras que te puedes llamar artista también? Bueno, no sé si artista, yo creo que soy más un investigador en y para las artes, porque mis publicaciones o mis papers, tengo dos publicaciones de libros, han estado más enfocadas a resultados de investigación. Mucho con los motores, lo que se conoce como el software para crear videojuegos. Me gusta mucho también el tema indie, o sea, el desarrollo con pocas personas, o sea, no estos estudios tan grandes de desarrollo de videojuegos por los costos también. Entonces, el desarrollo indie me parece una forma muy idónea de apropiarse, con poco presupuesto, con 4 o 5 elementos humanos para trabajar, no solamente la parte artística, sino la parte interactiva del videojuego. Entonces, yo me considero más un investigador en y para las artes, y casi todos mis resultados de investigación
han tenido que ver con dispositivos tecnológicos como por ejemplo Kinect, que es un sensor de movimiento. Me acuerdo de un proyecto que trabajábamos hace mucho tiempo que era mocap, que era captura de movimiento, y eso quizás lo involucraba mucho con el cine, pero me interesaba mucho el tema este de las cinemáticas en los videojuegos y resolverla con bajo presupuesto. Entonces ahí trabajaba, me acuerdo, hace mucho tiempo atrás, esto de Kinect. Y de ahí ya me apropié con el desarrollo en sí. Comenzamos a hacer un videojuego hace muchos años atrás en la SPOL que se llamaba Corsarios del Pacífico, eh, que era como un prototipo realmente, ¿eh? Y eso nos ayudó a vincularnos con Sony hace muchos años atrás. Sony llegó a la SPOL producto de estas incipientes investigaciones que estábamos haciendo, en conjunto con estudiantes también, que los capacitábamos. Y, y digamos que mi felicidad vino después porque Sony se involucró con la SPOL y Sony nos dio unos kits de desarrollo en ese entonces para PlayStation 3 y se armó un equipo que hoy en día formaron su propio estudio con un videojuego llamado To Live que salió para PlayStation 4 y fue presentado en una E3, en un evento E3, y Sony se llevó a estos chicos a prepararlos a México, ese tipo de cosas. Así que yo más me considero un investigador en y para las artes y esos son un poco mis productos realmente, más que de obra o más que de práctica artística. Y Yamil, cuéntanos más de este mundo de los videojuegos en Ecuador específicamente, porque por ejemplo yo no conocía que hubiera desarrolladores aquí, más que todo que Sony, que es la empresa que produce los PlayStation y que tiene juegos de gama super alta como Uncharted o Spider-Man, tenga desarrolladores indie sería, ¿no? Aquí en Ecuador. Sí. Cuéntanos un poco más cómo funciona esto. Bueno, sí decirte que todavía la industria del videojuego en Ecuador es un poco incipiente, ¿ok? O sea, eso, inclusive en los actuales momentos. Por ahí tú vas a ver que una gran mayoría de desarrollos indie se han volcado más a las plataformas móviles, porque es mucho más accesible y asequible. Empresas como Sony mismo, como Microsoft y Nintendo, son muy recelosas a la hora de darte un kit de desarrollo, aparte que cuestan por encima de los 15.000, 20.000 dólares. Así que no cualquiera tiene un kit de desarrollo. Entonces, lo que sucedió con Spol, evidentemente Spol es la academia, es una universidad, y Sony Latinoamérica estaba un poco cazando talentos. Y producto de estos proyectos que hacíamos nosotros con pequeños videojuegos, como el caso de Corsarios del Pacífico, llamó mucho la atención de Sony en el talento que había ahí. No solamente desde el punto de vista talento artístico, talento desde el punto de vista de contar la historia, los ingenieros de sonido que teníamos ahí, sino los mismos desarrolladores, porque los desarrolladores eran casi como artistas que sabían programar. Claro, vamos a volver a tocar el tema de los videojuegos porque es muy interesante, pero ahora vamos Dale. a hablar de los NFTs. Yo traigo una noticia para poder empezar este tema, que es de que el año pasado, Beeple, un artista norteamericano, vendió uno de sus NFTs, un JPG, que se llama Everyday, los primeros 5000 días, y lo vendió en 57 millones de euros. Y lo subastó en Christie's, que es una de las casas subastadoras de artes más antiguas del mundo. Tiene aproximadamente unos 300 años. Entonces, cuéntanos, ¿qué opinas tú de esto? ¿Crees que el costo de este NFT tiene este precio tan elevado, esos 57 millones de euros, casi como 69 millones de dólares, por ser un NFT o como cualquier artista que es conocido puede vender su obra de arte a estos precios tan abismales, por decirlo así? Bueno, realmente los NFTs son como el tema del momento, ¿no? En el mundo digital y de los criptoactivos sobre todo, ¿no? O sea, estos NFT que tanto revuelo están provocando actualmente con ventas millonarias de arte digital y también pues la crítica por el gasto energético que suponen y el peligro de convertirse en la nueva burbuja especulativa también está presente ahí. Así que eh, estos NFT de alguna manera funcionan con ciertos aspectos importantes de mi punto de vista, ¿no? Es decir, el hecho de que sean estos tokens, o sea, utilizan el tema del non-fungible token, que podemos traducirlo como activo no fungible, o sea, quiere decir que se trata de un activo que es único, que no se puede modificar y no se puede intercambiar por otro igual de valor, porque existiría evidentemente uno, porque no existiría uno igual realmente, ¿no? Y estos activos son además digitales, es decir, que no tienen correlación con el mundo físico, aunque claro, en ocasiones es posible que lo tengan. ¿Okay? Así que yo pienso que para entenderlo mejor, un NFT sería como una obra de arte única, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la Mona Lisa, la conocida como la Gioconda de Leonardo da Vinci, solo hay una, ¿no? Y está en el Museo del Louvre en Francia.
si alguien quisiera tener esa Mona Lisa en concreto, debería comprarla, ¿no? Bueno, si estuviese a la venta. O hacerse con una copia, en cuyo caso ya no estaríamos hablando del original, ¿no? Que es lo que dota de valor a la obra. Tú me mencionas este caso De Beeple. de First, de Beeple, así es, pero realmente los NFT existen desde el 2017, cuando se lanzó el CryptoPunk de Larva Labs. Luego apareció el CryptoKitties, que llegó a hacerse viral y recaudar más de 12 millones de dólares. Pero es evidente que el que más sonó ahora en el 2021, creo que por marzo de este año más o menos, ¿no? La galería que tú mencionas, Christy, subastó la obra digital los primeros 5.000 días del artista Mike Welkerman, conocido profesionalmente como Beeple, por 69 millones de dólares, ¿ok? Pero de ahí han habido otros que también han llamado la atención. Por decirte, el NFT del meme el Nyan Cat, que Claro, también ese se creo que es de vendió los por... primeritos, ¿no? Sí, ese fue de los primeritos, así como... Creo que como 700 mil dólares se pagó por ese NFT. Eh, el de la portada de la revista El Time también. Han sido Claro, también porque NFT. con Anas hicimos la investigación, ¿no? Y por ejemplo, la NBA, no sé si tú ves NBA, Yamil, ¿has visto básquet? Sí, sí, sí. ¿Sabes la foto de Michael Jordan que es la Air Jordan, ¿no? Porque está como volando, está a punto de estar. Y a esa foto la han convertido en un NFT. Entonces, eso es válido, claro, porque es una foto que la tomó un periodista en un momento. La NBA se apropia de ella, la compra y la hace un NFT. ¿Cómo es que se procede esto? ¿Cómo es que la transformas de la foto del periodista, la transformas en NFT? O sea, ¿cómo es el mecanismo? Ya, a ver, bueno, ahí tendría que explicarte, digamos, el funcionamiento, ¿no? Entonces, debemos decir que cualquier contenido digital puede tokenizarse. O sea, digamos que el tokenizarse es como las mejores estrategias de protección de datos que puede integrarse en los diferentes ecosistemas de pago. ¿Ok? Entonces, es decir, que gracias a la tecnología conocida como blockchain y los contratos inteligentes, estos smart contracts, puede dotarse de una serie de metadatos que van a garantizar la autenticidad. Van a identificar al autor, su valor de partida y de adquisición y todas las transacciones, porque ese es básicamente el objetivo de un blockchain, poder almacenar transacciones que ese activo ha pasado desde su creación, desde quien lo ha creado, quien lo ha tokenizado y quien de pronto ha establecido su precio, ¿no? O sea, por cuánto se ha vendido, por decirlo, ¿no? Entonces, como decíamos, al tokenizar un contenido digital, que puede ser un JPG, como el caso de los 5.000 días de Beeple, puede ser también un meme, puede ser un ebook, incluso un tweet, ¿no? Entonces se crea un certificado digital de propiedad y autenticidad que indica que ese contenido básicamente es único y que los derechos de propiedad los tiene la persona que lo ha adquirido. Entonces es importante no confundirlo con los derechos de autor, que básicamente seguirán en posesión del autor de la obra, ¿ok? Entonces, en ese sentido, estos smart contracts de los NFT pueden servir a diferentes propósitos. Por ejemplo, asegurar para el artista original una parte de los beneficios que se pueden producir por una venta del token a futuro, ¿no? Entonces, estos activos digitales se compran y se venden en marketplace, o sea, en tiendas especializadas de NFT. Ojo que no es en cualquier lugar. No se trata de eBay o Amazon, sino en tiendas especializadas de NFT, donde sus creadores o también vendedores los ponen a la venta por precios fijos o mediante subastas también, que es otra forma también de vender NFT. Entonces, como yo decía al principio, la plataforma de blockchain que se usa aquí, o de pronto la más utilizada, es esta de Ethereum, ¿no? O sea, donde existe la moneda del Ether, algo así como el Bitcoin. O sea, en resumen, es como tener una obra de arte y nosotros seamos el autor y vayamos a una notaría, no sé, y decirle al señor notario, puede usted sellar que esto es mío, es único, que yo soy el autor y que yo soy, o que yo voy a tomar decisiones con respecto a esta obra. Esa sería una buena analogía de un ente físico con respecto a los NFT. Y como te decía, hay que recurrir a un marketplace. Y quizás uno de los que ahorita se me ocurre y el más popular es OpenSea, ¿no? OpenSea, que es como la mayor plataforma de NFT, ofrece variedad de tokens no fungibles como obras de arte, nombres de dominio, tarjetas coleccionables como el caso que tú mencionas de la NBA, entre otros. Así que los objetos
van a cumplir ciertos estándares que van a garantizar la autenticidad y la exclusividad. Ahora, digamos que aquí viene la parte técnica, ¿no? En esta parte técnica, como ya he hablado de Ethereum, se necesita, o sea, vamos a necesitar de una crypto wallet, que es como un pedazo de software Claro, que pero puede... una pregunta, Dime. tú, como está con la red de Ethereum, ¿necesitas Ethereum necesariamente para comprar un NFT o para venderlo o puedes hacerlo con dólares así? Ya no, ya no. O sea, Ethereum evidentemente es la plataforma idónea para esto. Eh, no tanto Bitcoin, pero hoy en día ya lo puedes hacer con otras plataformas. Pero sigue siendo todavía de preferencia Ethereum como plataforma o esta criptomoneda que es el Ether. ¿Sí? Y como te decía, indistinto de eso, vas a necesitar un crypto wallet. ¿Sí? Vas a necesitar un crypto wallet que es como una, no sé si decir, una billetera digital que realmente termina siendo un pedazo de software que podemos almacenar este tipo de transacciones y este tipo de criptoactivos. Y hay uno de los más populares, como para comenzar, es MetaMask, ¿no? Que es un software de criptomoneda que se usa como extensión del navegador web. Se puede usar Google Chrome, por ejemplo, ahí, ¿ok? Entonces la seguridad está dada por una, aquí utilizamos lo que se conoce como una llave pública y una llave privada. Y también hay que entender que cuando se usa Ethereum, tenemos que pensar que hacer transacciones, o sea, ir a ese blockchain y escribir transacciones, cuesta lo que se conoce como gas, o sea, un fee, ¿sí? El famoso fee. Entonces, hay que, eso tiene un costo también, que en este mundo de los NFT se conoce como gas, o en este mundo de las criptodivisas o las criptomonedas se conoce como el gas, ¿no? El fee. Entonces, a la cripto wallet de MetaMask debemos meterle o comprar Ethereum, ¿sí? Que es con la moneda con la cual se hacen más transacciones de NFT, para conectarla con el marketplace. O sea, cuando yo voy, por ejemplo, a OpenSea, necesito ya tener criptomonedas, en este caso Ethereum, para poder comprar o, digamos, crear un activo y darle un valor inicial. ¿Sí? Luego ya podemos entrar a estas plataformas, ¿no? Para comprar o vender, ¿no? Entonces, si queremos vender, vamos a suponer que queremos vender, Claro. entonces debemos crear en OpenSea lo que se conoce como colecciones, collection, ¿no? Que es como una especie de tienda que creamos ahí, ¿no? Esta tienda le ponemos un logo, le damos un nombre y le ponemos una descripción. Y luego creamos lo que se conoce como un ítem. Y es aquí donde creamos el NFT, donde puede ser un archivo digital, como te decía, un JPG, un PNG, un MP3, etcétera. También definimos el tipo y el nombre. Y ya para finalizar, le ponemos un precio específico, o de pronto lo vamos a subastar, y ya luego podemos compartir el link de pronto con nuestros amigos o en nuestras redes sociales. ¿Sí? Entonces, un poco lo he separado en dos contextos, ¿no? La parte técnica, que es cuando ya tienes que ir a comprar criptomonedas, un crypto wallet, ¿verdad? Y ponerla en una tienda de NFT como OpenSea. Hay otras tiendas más, ¿eh? Y eso. Y bueno, Yamil, pero ¿por qué crees que actualmente los NFT son tan caros o su costo es tan elevado? Dijiste que actualmente tener un NFT es básicamente como tener una Mona Lisa o un Rembrandt, pero estos NFT, estas imágenes, estos JPG cuestan más que una Mona Lisa o un Rembrandt. ¿Por qué crees que sea eso? ¿Porque es la novedad? Bueno, hay mucha especulación. Hay mucha especulación. Tengan presente que también hay un mercado en el arte, ¿no? Y ese mercado del arte también rige a este criptoarte, ¿sí? O sea, ¿cuánto estás dispuesto por pagar por una obra en su versión física? Es casi la misma especulación que puede haber cuánto estás dispuesto por pagar, no sé, un NFT, ¿sí? Es como un coleccionista, ¿no? Por ejemplo, me preguntas a mí cuánto estoy dispuesto a pagar por un Super Nintendo en caja y no abierto, o sea, que nunca ha sido abierto. Bueno, probablemente una cifra muy alta al precio en la cual se vendía ese Super Nintendo en su momento, ¿no? Entonces, y por eso es que también se habla de una burbuja, ojo con ello, porque es verdad que estos valores astronómicos de 69 millones de dólares, como el caso de Beeple, llama mucho la atención. Pero se han habido otras obras físicas que se han vendido por muchos más millones y también en su momento han llamado la atención, ¿no? Esa especulación y ese mercado del arte, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, otra noticia que estábamos viendo, que fue más como yo conocí los NFTs, es que hay un youtuber que se llama Logan Paul, que él logró vender tarjetas de Pokémon como NFTs Así es, y recaudó tarjetas de Pokémon. millones de dólares. Y ellos, la gente que estudia, ¿no? El mercado dice que él lo que estaba haciendo meses atrás
es inculcando a su audiencia como que los Pokémon, las tarjetas, cosa que cuando las saca a la venta, ya la gente ya las quiere. Uno, porque es como que soy youtuber, y dos, porque si quiere esa tarjeta Pokémon, porque ya han consumido este contenido y entienden como que entre comillas el valor que tiene. Entonces sería más o Así menos así es, como funciona, ¿no? así es. Y ojo también, yo agregaría una variable quizás a criterio personal. Estas cosas no lo hace cualquiera. O sea, son artistas en el mundo digital conocidos, que tienen fans. ¿Sí? O sea, no es un artista totalmente desconocido. O sea, no es como de pronto yo, Yamil Lambert, y no sé, cojo mi primera foto en digital y la convierto en un NFT y la pongo en OpenSea. Seguramente, pues, difícilmente voy a tratar de vender esa obra, ¿no? Porque para la otra persona primero soy un total desconocido y no hay una historia, no hay un storytelling, que es más o menos lo que tú hablas sobre Pokémon, ¿no? No hay un fan también detrás de eso, entonces no hay un valor, por así decirlo. Y esa es una opinión bastante personal. O sea, muchas de estas cosas, incluso fíjate que ahora veía hasta con este tema de Messi. O sea, Messi también ahorita ha creado el Messi Universe, ¿no? O sea, se ha puesto también a vender ciertos activos en NFT. Entonces está aprovechando esta ola, básicamente. Entonces tú dices, Messi es una persona conocida, ¿no? Del fútbol. Y con esto de lo mediático, de que sale de un equipo y se va a otro, entonces se vuelve importante e interesante para ciertos coleccionistas comprar esos activos digitales en NFT. Claro, porque también está Cristiano Ronaldo, también sacó su NFT, LeBron Así es. James, entonces eso es lo que estamos viendo, ¿no? Como que normalmente son no solo Ozuna, un reggaetonero, ¿no? Para que vamos, son personas famosas que tienen, al sacar su NFT, como tienen bastantes seguidores, pueden venderle a estos precios tan altos. Así Porque es. si yo Pueden saco poner mi precios NFT, altos. con suerte saco $1, ¿no? Sí, era lo que yo te decía. O sea, era lo que te decía. Y creo que en el caso de Messi está aprovechando esta ola, ¿no? Este boom, esto que está todavía en la palestra, está ahí, se está hablando de los NFT en este momento, ¿no? Y entonces, y ojo que en el caso de Messi, bueno, yo creo que él ha llamado el Messiverse, que recopilará piezas con los momentos más destacados de su carrera, pero está siendo realizado por un artista que, si mal no recuerdo el nombre, es Boss Logic. Boss Logic es el que está trabajando junto con él. Entonces, también es un artista que es reconocido en el medio. ¿Sí? Entonces yo diría que de repente los NFT están en boca de todos, se discute sobre ellos, sobre su utilidad, sobre la especulación que se está generando en torno a ellos, sobre el impacto ambiental, ojo que tal vez eso es importante también remarcarlo, porque el hecho de que esté en estos servidores de los marketplaces, ¿verdad? Que se están haciendo transacciones en estas criptomonedas como Ethereum, hay un impacto ambiental que también hay que discutirlo, ¿no? Entonces, porque se necesita mucho recurso energético para su creación y mantener estas transacciones. Entonces, no sé hasta qué punto son una forma legítima para los artistas de vender sus obras digitales y tener, digamos, un control sobre el precio que les ponen, ¿no? Claro. Claro. Y también hay que tener en cuenta eh, que, bueno, los artistas vieron esto como, digamos, una herramienta para los artistas digitales. Vieron esto como una herramienta que les permitiría poder como que ganar dinero con su arte, ya que anteriormente ya su arte todo el mundo podía obtenerlo, o sea, una imagen, aunque yo le haya hecho un dibujo digital y lo haya, no sé, publicado en mi red social, ya todo el mundo lo podía tener y digamos que eso no es que les había permitido poder como que, primero, tener como una audiencia tal vez, y tener un público y también nunca les permitió como que obtener un dinero a partir de su arte. Entonces, muchas personas, muchos artistas ven esto como una herramienta que básicamente los salvó, pero nadie está considerando de la especulación y el impacto que está causando. Es como que solo están siguiendo la corriente. Y bueno, Y ojo que no solo la especulación, o sea, también nos vamos a topar con, no sé, con obras que también pueden entrar en la polémica, ¿no? Eh, por decirte, hace poco leía una de las últimas noticias con esto de la fiebre de los NFT, eh, que, que, por ejemplo, ya están comprando estos dibujitos en forma de piedras llamados Ether Rock, ¿no? Entonces, no sé, la noticia salía así como la gente está comprando piedras, ¿no? O sea, con la fiebre de los NFT, ahora la gente comprando piedras, pero son unos dibujos de piedras que se llaman Ether Rock por $250,000. Entonces, aquí también entramos en esa discusión de, eso no es arte.
o sea, también lo que ocurre en el mundo del arte físico también, no solo en este tema de la especulación, sino también en algunas cosas que pudiéramos de pronto no considerarlas arte o sí considerarlas arte. Podemos entrar en toda esa discusión. ¿Lo que lanza Messi es arte o simplemente está aprovechando este boom en el contexto de los NFT? También hay sus polémicas ahí, ¿eh? ¿Fue arte Claro, lo que hizo Beeple? pero, Entonces, claro, pero es que es algo que vemos desde hace años. Bueno, yo no me acuerdo el nombre del artista, pero creo que tuvo que vivió hace 100 años, que vendió un urinal. Entonces, y eso, Duchamp, 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 perdón, Duchamp, Duchamp, gracias. Duchamp. Entonces, si alguien puede vender un urinal, supongo que ¿por qué no puedes vender una roca digital, no? En ese sentido de cómo funciona el arte, en verdad. Sí, y por eso es que hace un momento yo les decía, aquí hay que poner una variable y es el mercado del arte. O sea, gente que tiene mucho dinero y que ve al arte como una especie de inversión, porque ojo, estos NFT luego van subiendo de precio, ¿sí? O sea, queda guardada la transacción en la plataforma de Ethereum, pero la idea es que va pasando de un usuario a otro que quiere esa obra, que quiere tener el original de esa obra digital, y eso va aumentando de precio. Entonces, aquí también hay una cuestión del mercado del arte, de la gente quien compra, que muchas veces la gente que ha comprado los NFT son anónimos. No sabemos quiénes compraron en algunos casos. Y yo pienso que a veces también es porque entra el juego este de inviertes tu dinero en una obra digital que sabes que luego se va a revalorizar y luego la vas a vender mucho más cara, ¿sí? Porque habrá alguien más que la pague. Sí. Pero ¿consideras que esto es una moda o consideras que los NFT ya están aquí para quedarse? Ya. Esa es una buena pregunta, porque yo vengo diciendo el tema este de la burbuja de los NFT, ¿no? Y claro, tal vez no tenga esa bolita de cristal, pero a mi opinión, eh, a ver, yo creería que, miren, lo mismo pasó con los Bitcoin, ¿no? O sea, con la moneda de Bitcoin. Yo recuerdo que también había esta especulación, no sé si recuerden que el Bitcoin cuando salió, no sé, pues valía como $100 un Bitcoin y el Bitcoin ha llegado inclusive hasta valer $50,000 un Bitcoin. O sea, mucha gente ganó mucho dinero con eso de ahí. Y es la pura especulación, porque esta criptomoneda no está respaldada como lo es una divisa física, ¿no? O sea, con oro, no hay un respaldo físico sobre eso, ¿no? Como el caso del oro, por ejemplo, que respalda a la moneda de un país. Entonces, el caso de criptoarte es lo mismo, está sentada sobre una criptodivisa como Ethereum que también se presta a la especulación. Eh, entonces, desde esa óptica, para mí, yo creería que sí estamos en una burbuja de los NFT, que esto probablemente en un futuro eh, nos desvele realmente el valor de esas obras, el valor correcto de esas obras y, y toda esa especulación que se ha hecho en marco a lo que yo llamo ese mercado del arte. ¿Sí? Bueno, Yamil, ahora quiero tocar el tema de los videojuegos, porque también lo vamos a mezclar con los NFTs, porque hay un tema muy interesante. Pero primero empezamos con los videojuegos en general. Dale. Tú me dices que empezaste en los 70, 80, ¿no? Esos son la época del Atari, del Nintendo. Por ejemplo, yo soy del Sí. 2001, mi primera consola fue un Game Boy Advance. ¿La tuya cuál fue? Un Nintendo. ¿Un Nintendo cuál? La mía fue un Game Boy Bueno, porque Advance. hay el Nintendo, el Super Nintendo, el Nintendo 64. De ahí tuve un PlayStation Portable, un Wii, Play 3, Play 4, ¿no? De ahí no sé, tú has tenido... En Wii y un Play 3. Ya, entonces, cuéntanos, ¿cómo es esta evolución? Porque obviamente de un Game Boy Advance a un Play 4, son 10 años de avance tecnológico impresionantes, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo funciona esto con los videojuegos? O sea, a ver, no sé si te refieras al avance tecnológico del hardware, de la máquina en Bueno, no sí. tanto de O hardware, sea, digamos del diseño, porque cuando tú jugabas Pokémon en el Game Boy, no había mucha historia, solo ibas con Red, ¿no? Ibas con Red, cosas Pokémon y eras el mejor. Y ahora juegas Uncharted o Jedi Fallen Order y tienes una película y tú estás manejando el personaje, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo es esa evolución en sí. bueno, claro, a ver, no sé, yo me iría más atrás, cuando, no sé, jugábamos tal vez.
Pong. En Pong no había una historia. Pong simplemente era un juego de Padlets de tipo ping-pong que sacó Atari en el año 72, ¿no? Entonces ni siquiera había un personaje ahí, ¿no? Pero es interesante cómo esto va evolucionando. Por ejemplo, Pac-Man, en la historia de los videojuegos, se lo considera como uno de los primeros que pone un personaje ahí, ¿no? El famoso Pac-Man. Y claro, ya luego, en el caso de las videoconsolas, con Nintendo, ¿no? Aparece este Mario, que realmente no es que apareció en el 85 cuando se lanzó la videoconsola, no, Mario apareció en este Donkey Kong, cuando era el Jumpman, en el juego de Donkey Kong. Entonces aparecen estos personajes, ¿no? Incluso yo me recuerdo que Pac-Man atrajo también a las féminas, ¿sí? Porque también al inicio de los videojuegos todo era en esto de los bares y los arcades, todo era como el mundo oscuro ahí de los videojuegos. Y no era para chicas. Pero cuando comenzó a aparecer Pac-Man y ya había un personaje, entonces también era como que se estaba invitando a las chicas a jugar, ¿sí? Y hoy en día hay muchas féminas que juegan, inclusive juegan muy bien, y tienen sus canales en Twitch y tienen muchos fans, muchos seguidores y monetizan sus canales, ¿eh? Entonces, en ese sentido, el contar historias se ha vuelto importante en los videojuegos. Pero creo que ese contar historia ha ido de la mano con respecto al hardware, porque claro, en una Nintendo no puedes poner cinemáticas, la máquina no daba para poner cinemáticas. Entonces estos juegos de rol ayudaban mucho, ¿no? Estos juegos tipo Zelda, RPG, donde tú pasas a ser el personaje y sobre ese personaje ocurre una historia de rescatar a algo. La típica historia, ¿no? Del héroe, que lo mismo ocurre con la historia de Mario, ¿no? Entonces, este vínculo con el cine, porque vas a ver que el storytelling, la narrativa también se vuelca al cine, y hoy en día los videojuegos toman mucho del cine, ¿no? O sea, traes casi toda la historia. Yo me recuerdo Mortal Kombat. El juego de Mortal Kombat ahora, solamente con la cinemática ya tienes todo un producto audiovisual de 1 hora en una historia, ¿eh? Claro. Y ni siquiera juegas. Pero el Mortal Kombat que salió en los 90, no había nada de eso, de contarte la historia. Simplemente te contaban la historia en modo texto, te presentaban los personajes, te decían por qué F0, de dónde viene, por qué Scorpion, cuál es su propósito en la historia, Shang Tsung, que era el malo en ese entonces, que era el antagonista. Entonces, era contado de otra manera. Entonces, parte de este vínculo con el cine, que es una forma de contarte una historia quizás más a lo cinemático, es producto también de esa evolución, ¿no? Cuando tú me hablas de un charter, evidentemente un charter corta un poco la jugabilidad para pasarte la cinemática y avanzar la historia que te quiere contar, ¿no? Porque si no, el videojuego es un sistema. O sea, el videojuego es un sistema donde tú tienes que ganar puntos, tienes una vida, si esa vida llega a cero, mueres y tienes que volver a empezar, ¿no? Entonces, a eso se le ha anexado este storytelling, que es contarte una historia, que hay que guionizarla, y mira, se involucra eso, ¿no? O sea, ahora en el desarrollo de videojuegos, antes solamente pensabas en el programador y en el artista visual, dependiendo de la videoconsola y la calidad gráfica y la calidad sonora, ¿verdad? El músico que iba a hacer la composición de la canción de Mario, de la canción de Zelda, por ejemplo, o del mismo Sonic. Pero ahora, en cambio, piensas también en el guionista. O sea, ¿bajo qué contexto histórico quiero poner el juego, ¿no? Eso es un poco lo que te puedo decir Claro. en ese caso. Ahora, en términos de arte, por ejemplo, no hablemos del Zelda, no el de ahora que salió hace 2 años, sino los primeros Zeldas, y lo comparamos con un Assassin's Creed. ¿Cuál crees tú que tenga, o sea, que es una variante mayor de arte? Porque claro, el Assassin's Creed nuevo tiene música, tiene historia, tiene paisajes, todo audiovisual, ¿no? En cambio, un Zelda, no el nuevo, voy a decir, el Zelda de los 90, es pixeleado, es la misma musiquita, los diálogos son en texto, la historia no es... ¿Cuál crees que en sí tenga una mayor, contenido artístico, por decirlo así, porque no creo que es un término correcto? Es que, no sé, ahí me la pusiste difícil. ¿Por qué te voy a decir difícil? Eh, Porque depende cómo yo lo valore, ¿no? En el sentido de que Zelda, el primer Zelda, es un juego de 8 bits, yo lo catalogo como pixel art, ¿no? Está dentro del pixel art, es que es una corriente artística de los nuevos medios, lo valoro desde ese punto de vista. La composición musical, que tenían que hacerla con limitaciones dentro del hardware de sonido que tenía la consola, ¿sí? Para la música de Zelda. Y toda la narrativa que tenía que hacer en modo texto y había que leer, había que leer, había que leer, ¿no? Es más, yo creo que a algunos en su momento Zelda ayudó inclusive a aprender inglés,
los que teníamos Sí, el videojuego acá, tenemos que aprender inglés para poder entender toda la historia de Link y todo eso. Entonces, yo lo valoro desde ese punto de vista, ¿no? Es como que ahorita tú me digas, hay mucha gente que está coleccionando el vinilo, por ejemplo, ¿no? Está en lo retro claro. y valora eso. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo me sigo enmarcando en los videojuegos de aquella época, en lo artístico y todas las vicisitudes que tuvieron que pasar estos artistas, programadores, gente que era ingenieros en sonidos, para lograr esta obra de arte. Mira que el MoMA, el Museo Contemporáneo de Estados Unidos, catalogó muchos de los videojuegos como obras de arte y muchos de ellos está ahí el Pac-Man, está el Pong, está la consola, la Magnum o Odyssey, que es la primera videoconsola que apareció, no necesariamente es la Nintendo. Y claro, el MoMA también catalogó a Minecraft, quizás más contemporáneo, este Minecraft que es de los estudios Mojang, que luego es comprado por Microsoft. Entonces te das cuenta que hasta el mismo MoMA le es difícil decir si lo que los videojuegos contemporáneos son arte o si los videojuegos de antaño también son arte. Yo creo que ambos tienen de todo un poco. ¿Sí? Ambos son catalogados como arte. Tal vez unos por ser los pioneros, por ser los primeros y resolver muchos problemas técnicos para convertir y contarte una historia con sus limitaciones técnicas, y los de ahora que realmente tienen, no sé, pues audio multicanal, la consola tiene muchos cores, son de 3 GHz, entonces la cinemática casi parece película, parece cine, utilizan actores con trajes de captura de movimiento, entonces esto se ve muy, muy real, muy fotorrealista, ¿no? Que incluso ahí también hay artistas. Ahí están los artistas de concepto, hay muchos artistas visuales, ilustradores, en caso de los videojuegos 2D. Entonces, ambos para mí son arte. Y creo que el mejor ejemplo que te pongo es cuando el MoMA, hace algunos años atrás, hizo una exposición de unos primeros 14 videojuegos que los catalogó como obras artísticas. Claro, Bueno, pero en lo personal yo diría que ambos son arte porque es difícil como que Sí, comparar un videojuego de hace, digamos, 10 años atrás con otro de ahora. O sea, hay demasiada actualización. Ese videojuego, el de 10 años atrás, fue arte y, digamos, lo más actualizado y lo mejor en su momento. Y decir que en su no sería momento, así arte es. ahora por comparado con otro Y, es algo absurdo porque en su y yo creo momento creo llegó que a el ser arte. curador, esa es la variable que va a tener que utilizar el curador para poder valorar a la obra de hace algunos años atrás con los videojuegos de ahora. ¿Eh? claro, y Aunque, también, aunque te digo que sigue en discusión todavía si los videojuegos o no son arte. ¿Eh? Hay una corriente teórica que especula que no, que tiene que ver más con elementos multimedia, elementos interactivos, y se discute todavía son o no son. Es buena estas posturas que tiene el MoMA, pero yo te diría, yo que estoy con mi tesis doctoral, que si hay corrientes que establecen que los videojuegos no son arte, y hay que también escucharlas y hay que también leerlas y poner ahí en discusión esos temas también. claro, hay que traerlo al debate, ¿no? Hay que Y traerlo al claro, debate, porque puede ser tú un videojugador fanático de los videojuegos y claro, te parece que eso sí es arte, porque es lo tuyo, es lo que tú vives, o eres un creador de videojuego, entonces como creador tú dices, esto es mi obra de arte, esto es lo que yo hago, ¿no? Entonces, eh, ojo con eso. Hay estas claro, dos igual, posturas, son o no son. sin el Pac-Man no tuviéramos los juegos que tenemos hoy, así que en sí es la base de todo, entonces... Y claro, ahora para terminar, queremos vincular estos juegos con los NFTs, ya que últimamente han salido juegos conectados al Ethereum, juegos que usan NFTs que tú puedes comprar, son tus personajes, y a medida que tú avanzas, no son historias, pero avanzas en peleas, ¿no? Vas recolectando la moneda, la criptomoneda del juego, y la puedes después intercambiar por Ethereum o por dólares. Tú que sabes el tema, qué está pasando aquí. Yo conozco un juego que es Axiom Infinity, creo, que es el más famoso, que uno de estos personajitos hasta la semana pasada te costaba 1000, hace 2 días el mismo desarrollador del juego para estabilizar la economía les bajó el precio. Entonces, Claro. ¿cómo funcionan en sí? O sea, ¿qué es lo que piensas de esto? O sea, tengo presente, por ejemplo, este del juego de cartas que tú mencionabas, este de cartas digitales coleccionables basados en la tecnología como Top Shop de la NBA, que creo que tú te Claro. referías hace un momento. También estaba el de War Apart de Doctor Who, donde también hay diferentes rangos de valor para cada NFT. Por ejemplo, dependiendo de su rareza, me parece, o la exclusividad que pueda tener eso de ahí. Ahora, yo creo que esto de los NFT en los videojuegos sigue esa línea de los box en los videojuegos. Cuando
O sea, ya desde antes tú podías ir, qué sé yo, ahorita voy a mencionar un juego que se usa bastante, eh, Fortnite. O sea, tú en Fortnite puedes pagar con esta moneda que le llaman los pavos. Puedes comprar accesorios, puedes comprar armas para tu personaje. O sea, hay videojuegos que desde antes de los NFT ya había todo un mercadillo ahí donde tú equipabas a tu personaje, ¿no? Claro, O pero comprabas inclusive como el avatar para tu claro, personaje, pero ¿no? claro, es que a diferencia, como en el FIFA, ¿no? Que tú compras los FIFA Points y te compras las cartas para el Ultimate Team, acá estás generando dinero, entre comillas, ¿no? Generas la criptomoneda del juego que después puedes Sí. intercambiar. Entonces, pues, claro, bueno, continuando con la idea, O ¿cómo ves sea, tiene esto, algo no? parecido, pero lo que te iba a decir es que digamos que ya se hacen transacciones donde el videojugador quiere ciertas cosas para su personaje, Las armas, el microtransacciones, claro. avatar, qué sé yo. Y me parece que el NFT le viene bien porque hay videojugadores que quieren la exclusividad, porque una de las cosas, en el caso de la forma que te decía, cómo se compra, por ejemplo, en Fortnite, es que otro usuario también puede comprar el traje de Superman, por ejemplo, y tener todo el modelo 3D del traje de Superman, por ejemplo, en su videojugador. Pero en el caso de NFT me da la exclusividad, porque yo sería el único poseedor y dueño de ese activo que lo he comprado en esta plataforma dentro del mismo videojuego. Entonces, eso a mí me parece idóneo, porque si tienes al fan que quiere la exclusividad, o sea, que no quiere que otro también lo tenga, ¿no? Que es lo mismo que ocurre en el criptoarte. O sea, ¿por qué alguien le compra a Beeple su trabajo, este collage de JPG? Porque tiene la exclusividad, es el único que tiene el activo original. Otros podrán tener la copia y esa copia no está certificada en una plataforma como el caso de que sí lo tendría Beeple. Claro, no está en el Entonces, blockchain, por decirlo así. eso es importante. Y en el caso de los videojugadores, muchos que son fan quieren esas exclusividades. Y me parece que se vuelve un mercado muy interesante para los videojuegos. Incluso, yo me recuerdo de uno que se llamaba Second Life, que no sé si todavía sigue activo, pero hace algunos años entraba Second Life. Y en Second Life tú ya comprabas tu casa, le pagabas a alguien para que te diseñe tu casa en 3D y ponerle en una ubicación, trajes, ropa, etcétera, etcétera. O sea, había todo un mercado ahí dentro de Second Life y una moneda digital en este caso. ¿Sí? O sea, convertías tus dólares en la moneda dentro del juego. Lo que haces en Fortnite, por ejemplo, ¿no? Que conviertes tus Claro, dores a pavos y con estos pavos es la moneda con la cual compras cosas en la tienda de Fortnite. claro, claro. Es que, claro, ya de hecho las microtransacciones como los juegos hacen más dinero ahora que con el mismo juego en sí. FIFA, Así es. claro, gana una de $60 por el juego, pero después la gente que se gasta en los FIFA Points es la ganancia real en sí. Y es más, alguien se preguntaba, ¿por qué Epic Games regala Fortnite? Bueno, porque ya el negocio no está en venderte el juego, Claro, sino en no está las microtransacciones que haces dentro del juego. Eso deja mucho más dinero que tratar de venderte el juego, no sé, por $60 por cada copia que te hagas digital o física, ¿no? Entonces, hay todo ese mundo de hacer el juego freemium. O sea, totalmente gratis, pero internamente hay un modelo de transacciones. Ahora, yo quisiera, chicos, aclararle y quizás como para complementar, esto de los NFT y las criptomonedas tienen sus diferencias, ¿sí? Porque los NFT son un tipo de criptoactivo, como lo dijimos al empezar, tienen un valor en criptomonedas y funcionan de forma muy parecida a estas. Aún así, voy a marcar ciertas diferencias. Por ejemplo, una de las primeras es en el nombre. Los NFT son no fungibles, es decir, que a diferencia de las criptomonedas que son fungibles, no se pueden sustituir, digamos, por otro token idéntico, inclusive con el mismo valor. O sea, me explico, 10 Bitcoin o 10 Ether valen lo mismo que 10 Bitcoin o 10 Ether, aun cuando cambiemos de manos, aun cuando tú le vendas a otra persona esos 10 Bitcoin. Pero un NFT de una obra digital es único y su valor no puede ser equivalente al de otra obra de arte digital diferente, porque no son lo mismo. ¿Sí? Esa es una primera. Otra, los NFT son indivisibles. Es decir, el NFT se adquiere entero y no puede dividirse, como si ocurre con las criptomonedas, ¿no? Es decir, yo puedo comprar 0.5 de Bitcoin o puedo comprar 0.1 Ah, de Ether, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las criptomonedas son un tipo de divisa digital. Se puede comprar, vender y se puede minar. No sé si te has escuchado esta palabra de minar Bitcoin, claro por que ejemplo, ¿no? Los NFT no con las son tarjetas de divisas. video, ¿no? Que, ¿Sí? No son divisas, son activos digitales, se pueden comprar, se pueden vender, pero no se pueden minar. Y esas quizás son unas grandes diferencias entre las criptodivisas, las criptomonedas, con esta NFT. claro, entonces sí, no.
Claro, ¿no? Bueno, gracias Lambert por tu presencia y por tus comentarios. Esta A ustedes. conversación creo que para mí, para Paolo, ha resultado enclarecedora. Puede que nosotros no teníamos totalmente conocimiento sobre esto La verdad es que es muy interesante. y vincularlo también con los videojuegos, aclarando también todo lo de la historia de los videojuegos y sus personajes. Y también a nuestra audiencia que tal vez tampoco estaban familiarizados con este tema. Muchas gracias, Podríamos, ya. dej- Muchas podríamos gracias, dejar Yamil, para por otro momento lo todo. de los videojuegos y hablamos así bastante sobre eso. Podemos hacer uno solo de videojuegos. Podemos expandir más el tema. Dale, Muchas gracias, listo. Yamil, en serio. Esta ha sido una charla muy interesante. Tus conocimientos, la verdad, nos han servido de gran ayuda y espero que a la audiencia también, para entender mucho más de los NFTs, de los videojuegos. La verdad es que uno de videojuegos también está uno solo videojuego está también muy interesante. Otra vez, muchas gracias, Yamil. A nuestros A ustedes, oyentes muchas les gracias. recomiendo revisar el Cuídense. blog de Filia, donde podrán encontrar el artículo de Paolo y para que se informen más del tema y también hay más contenido con respecto al arte y la investigación en artes que les podría interesar. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.